Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Voces que Transforman, un podcast que nace desde el corazón de Impavi, un espacio donde buscamos mirar hacia adentro, escucharnos y crecer juntos. Yo soy Pablo Aguilar y estoy muy contento de acompañarte en este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un valor que puede parecer sencillo, pero que en realidad es uno de los más profundos y desafiantes: la integridad. Seguramente has escuchado esta palabra muchas veces. Quizá pienses que integridad es simplemente portarse bien, seguir las reglas, hacer lo correcto. Pero la integridad es más que eso. La integridad es ser auténticos, es alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Es que nuestras acciones reflejen lo que realmente somos por dentro, que haya coherencia entre lo que decimos en público y lo que vivimos en privado. Y esto, aunque suena bonito, no siempre es fácil. Porque ser íntegros significa tomar decisiones difíciles, elegir el camino correcto, incluso cuando nadie nos está viendo. Significa ser honestos con los demás, sí, pero sobre todo con nosotros mismos. En Impavi creemos profundamente en este valor, porque acompañar a otras personas, escuchar sus historias, tenderles una mano cuando más lo necesitan, solo tiene verdadero sentido si lo hacemos desde un lugar genuino, con transparencia, con humildad y con integridad. Imagínalo así: si nuestras palabras no se respaldan con acciones, si decimos que ayudamos, pero lo hacemos desde el ego o con intereses ocultos, entonces, ¿qué queda? Por eso hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a mirarte por dentro. Pregúntate con honestidad: ¿soy quien digo que soy? ¿Actúo con la misma verdad cuando nadie me observa? ¿Mis acciones reflejan mis valores o solo lo que otros quieren ver? Estas preguntas pueden incomodar, pero también transforman, porque la integridad no es un punto de llegada, es un camino, una práctica diaria. Y este episodio está hecho para ti, para mí, para todas las personas que queremos vivir con verdad desde el corazón. Quédate, porque lo que viene puede hacer eco en tu vida. ¿Qué es la integridad en Impavi? Cuando hablamos de integridad en Impavi, no estamos hablando de una norma escrita en un reglamento. No es un simple requisito que alguien debe cumplir para formar parte de nuestro equipo o de nuestras acciones. La integridad, para nosotros, es mucho más que eso. Es un compromiso diario, constante, genuino, que nace desde adentro. Es tener el valor de ser transparentes, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, incluso cuando es más fácil aparentar o guardar silencio. Ser íntegros significa mirar de frente a nuestras fallas, reconocer que somos humanos, que nos equivocamos, pero que también nos hacemos responsables de nuestros errores, que pedimos perdón cuando hace falta, que aprendemos y seguimos adelante con humildad. Porque en Impavi la integridad no es perfección, es coherencia, es honestidad, es humanidad. Significa que si prometemos algo, lo cumplimos, que si alguien confía en nosotros, esa confianza no se rompe, que si una familia se acerca con una necesidad, con una historia difícil, con una herida, la recibimos con el mismo respeto y el mismo valor, sin importar su pasado, su condición o el lugar de donde venga. Y esa integridad se vive todos los días, en lo cotidiano, en cosas pequeñas y en decisiones grandes. En Impavi, la integridad está presente en cómo nos comunicamos con los demás, tanto dentro como fuera de la organización, en cómo tratamos a cada familia que llega, en cómo usamos los recursos que recibimos, asegurándonos de que realmente lleguen a quienes lo necesitan, en cómo escuchamos, no para juzgar, no para señalar, sino para comprender y acompañar. Y hay algo que siempre recordamos: la integridad no tiene horario.
No es algo que encendemos cuando estamos en una reunión o frente a una cámara. No es una imagen que mostramos cuando hay alguien mirando. La integridad se vive todo el tiempo. Es lo que somos, también en lo que nadie ve, en lo que hacemos cuando no hay aplausos, ni luces, ni público. Ahí, en esos momentos silenciosos, es donde la integridad realmente se nota, donde se construye la confianza, donde nace el verdadero impacto. Y en Impavi, ese impacto solo es posible si somos auténticos, porque al final, trabajar con personas, acompañar procesos de vida, no se trata solo de dar, se trata de cómo damos. Y cuando damos desde la integridad, lo que ofrecemos no es solo ayuda, es esperanza real. La historia de Sandra. Quiero contarte una historia real, una historia que, como muchas otras, nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Sandra llegó en Pavi por recomendación. Alguien que había pasado por aquí antes le habló de este lugar y aunque dudó, aunque no estaba segura, decidió venir. Detrás de ella había un largo camino de dolor. Había vivido violencia, abandono y tantas puertas cerradas que con el tiempo su esperanza se había ido apagando poco a poco. Cuando entró por primera vez, no dijo casi nada. Se sentó en silencio, pero su mirada hablaba fuerte. Una mirada que mezclaba desconfianza, cansancio y una pequeña chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Tal vez esperanza. La orientadora que la recibió no hizo discursos grandilocuentes, no le prometió resolverle la vida. Solo le dijo, con voz firme y amable: aquí no mentimos, no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos la disposición de caminar contigo, paso a paso, con respeto. Y para Sandra, en ese momento, eso fue suficiente. Volvió a la semana siguiente, y a la siguiente, y a la otra. Poco a poco, sin presiones, sin forzar nada, fue sintiéndose parte. Y hubo algo que la hizo quedarse, que la hizo confiar, incluso más que las palabras: la coherencia. Porque nunca le prometieron cosas que no podían cumplir, nunca le hablaron desde la lástima, ni la trataron como una víctima. Le hablaron como a un ser humano con dignidad, le hablaron desde la verdad, desde el compromiso, desde la integridad. Cada mirada, cada gesto, cada espacio compartido reafirmaba algo que tal vez ella ya había olvidado: que su historia importaba, que su vida tenía valor, que merecía una nueva oportunidad. Con el tiempo, Sandra no solo sanó, se transformó, descubrió sus fortalezas, recuperó su voz y decidió hacer algo hermoso con su experiencia: convertirla en puente. Hoy, Sandra acompaña a otras mujeres, mujeres que, como ella, llegan con miedo, con heridas, con silencios profundos, y cuando le preguntan por qué lo hace, por qué vuelve a abrir su corazón a otras historias, ella responde con una frase sencilla, pero poderosa: porque alguien me enseñó que la integridad también puede sanar. Y tiene razón, la integridad no solo construye confianza, sana, repara, reconcilia, empodera. Sandra es el reflejo vivo de lo que pasa cuando actuamos desde lo verdadero, cuando acompañamos sin máscaras, sin juicios, sin dobles discursos,
Porque cuando las acciones hablan más que las promesas, cuando las personas sienten que realmente pueden confiar, ahí, ahí es cuando comienza la verdadera transformación. Actos de integridad. Ser íntegros no significa ser perfectos, no significa tener todas las respuestas, ni vivir sin cometer errores. Ser íntegros significa actuar con conciencia, con verdad, con valentía. Es mirar nuestras decisiones con honestidad, es hacernos cargo, es elegir lo correcto, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nadie está mirando. Un acto de integridad puede ser algo sencillo y a la vez profundamente valiente. Puede ser admitir que te equivocaste sin buscar excusas. Decir la verdad, incluso cuando sería más fácil callar o decir lo que otros quieren oír. Tomar una decisión difícil, aún sabiendo que probablemente nadie se entere. O simplemente mantener tus principios, aunque parezca que el resto del mundo va en otra dirección. Y eso, en el día a día, marca una diferencia enorme. En Impavi buscamos que la integridad se viva en lo cotidiano, no como un discurso, sino como una práctica constante. La vemos reflejada en acciones concretas, en la forma en que rendimos cuentas, con transparencia, con responsabilidad, con respeto hacia cada persona que confía en nosotros, en el cuidado con el que manejamos los donativos, asegurándonos de que lleguen a donde realmente hacen falta, en el trato igualitario que ofrecemos a todas las personas, sin importar su historia, su origen o su situación actual. Porque para nosotros la integridad no es negociable, es el corazón de lo que somos y es también la base de lo que construimos. Cuando actuamos con integridad, no solo generamos confianza, también sembramos algo más profundo, inspiramos transformación, porque cuando alguien ve que lo que decimos y lo que hacemos van de la mano, cuando siente que hay verdad en cada paso, entonces empieza a creer que también puede vivir con autenticidad. Y en ese pequeño acto, en esa conexión honesta, empieza el cambio. La integridad como pilar institucional. Impavi no es solo una organización, es una comunidad, un espacio donde cada día cruzan sus caminos miles de personas, personas con historias muy distintas, pero con algo en común: la necesidad de ser escuchadas, de ser vistas, de ser tratadas con dignidad. Personas que llegan con urgencias reales, con heridas que a veces no se ven, con la esperanza todavía viva de algo que puede cambiar. Y en medio de toda esa complejidad hay algo que nunca puede faltar: la integridad. La integridad es nuestra base, es el eje que sostiene todo lo que hacemos. Está presente en cada detalle, incluso en los que parecen pequeños. Desde cómo llenamos una ficha de ingreso, cuidando los datos, protegiendo la privacidad, respetando la historia de quien está frente a nosotros, hasta cómo organizamos una colecta, asegurando que lo que se recibe sea gestionado con orden, con respeto y con propósito. Pero también está en los vínculos, en la forma en que tratamos a cada voluntario, en cómo acompañamos a cada familia, en cómo respondemos, incluso ante una queja o una denuncia. Ahí también se ve quiénes somos. Cada decisión que tomamos, cada paso que damos,
debe estar guiado por un principio claro y firme. Haz lo correcto, incluso cuando nadie te aplauda. Porque ser íntegros no es solo algo bonito de decir, es algo que se demuestra, sobre todo cuando no hay testigos, cuando no hay cámaras, cuando nadie más está mirando. Y aunque eso no siempre es fácil, es lo que hace que lo que hacemos valga la pena. Porque si realmente queremos generar un cambio profundo en la sociedad, si queremos romper ciclos de violencia, de desigualdad, de exclusión, entonces no podemos construir sobre la mentira, sobre la improvisación o sobre el ego. La verdadera transformación social solo es posible si la hacemos con ética, con valores firmes, con integridad desde la raíz. Porque cuando las personas sienten que lo que hacemos es auténtico, que pueden confiar, que hay verdad detrás de cada palabra, entonces no solo reciben ayuda, recuperan la esperanza. Y eso lo cambia todo. Tú también puedes ser integridad. Tal vez estás escuchando esto desde tu casa, desde el trabajo, desde el transporte público. Tal vez vas caminando o estás haciendo una pausa en medio de un día muy largo. Y mientras nos escuchas hablar sobre la integridad, tal vez piensas, esto es importante, pero no sé si yo puedo hacer algo. No trabajo en una fundación, no estoy en una posición de liderazgo, no tengo recursos para ayudar a otros. Pero déjame decirte algo, no necesitas tener un título, una oficina o una causa social para ser una persona íntegra. Si tienes principios, si tienes voluntad, si tienes un corazón claro, honesto, dispuesto, entonces tú ya puedes ser integridad. Ser íntegro no es algo reservado para unos cuantos, es una forma de estar en el mundo, una decisión diaria, una actitud que puede transformar lo pequeño y desde ahí también lo grande. Tal vez piensas que nadie te ve, que tus decisiones no impactan a nadie, pero eso no es verdad. Cuando no hablas mal de alguien que no está presente, cuando decides no sumarte a un chisme aunque todos lo hagan, aunque eso te vuelva el diferente, estás actuando con integridad. Cuando cumples una promesa que ya nadie te exige, aunque podrías no hacerlo y nadie se enteraría, estás sembrando integridad. Cuando no te aprovechas de tu posición, de tu experiencia, de tu privilegio, cuando eliges lo justo sobre lo fácil, estás siendo ejemplo. Y lo más poderoso es esto, no necesitas reconocimiento. La integridad muchas veces es silenciosa, pasa desapercibida, pero eso no la hace menos importante. Al contrario, ahí, en el silencio, es donde más fuerza tiene. Pregúntate por un momento, ¿qué decisiones tomo cuando nadie me observa? ¿Cómo trato a los demás cuando no hay un interés de por medio? ¿Soy coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago? Nadie es perfecto. Todos tenemos momentos en los que fallamos, pero ahí es donde entra la integridad, no para exigir perfección, sino para invitar a la coherencia. ¿Te has fijado cómo hay personas que, sin hablar mucho, inspiran? Que con su forma de actuar, con su manera de mirar, de escuchar, de responder, te hacen sentir con confianza, respeto, tranquilidad. Esas personas no siempre tienen un gran escenario, no salen en redes sociales, no dan discursos, pero su forma de vivir habla, y tú puedes ser una de ellas. Puedes ser ese ejemplo silencioso que otros necesitan, ese amigo que no traiciona una confidencia, esa madre o padre que enseña con el ejemplo, no con el regaño, ese joven que elige la verdad, aunque eso le cueste, ese colega que trabaja con honestidad,
aunque nadie lo vigile. Ese ciudadano que respeta las reglas, no por miedo, sino por convicción. Tú puedes ser integridad en tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. Porque cuando alguien ve integridad en ti, aunque no lo diga, algo se siembra. Una semilla, un mensaje, una posibilidad. Y así, sin darte cuenta, estás transformando el mundo a tu alrededor, no desde la perfección, sino desde la verdad, desde el compromiso, desde el corazón. Así que no lo olvides, tú también puedes ser integridad, ya lo eres, cada vez que eliges el bien, incluso cuando nadie te aplaude. Y eso, créeme, tiene más impacto de lo que imaginas. Sun's about to set once more with keys in hand. I'm out the door, but I ain't got no. Hoy hablamos de integridad, una palabra que escuchamos muchas veces, en libros, en charlas, en discursos. Pero hoy, juntos, descubrimos que es mucho más que una palabra bonita. Es una forma de vivir, una forma de estar en el mundo, de construir relaciones, de tomar decisiones. La integridad no es solo un ideal, es algo real, tangible, urgente. Es una elección constante. Es cuando eliges ser fiel a ti mismo, aunque eso te haga ir contra la corriente. Es cuando haces lo correcto, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie te lo agradezca, aunque nadie lo celebre. Porque la integridad no necesita testigos, no necesita público ni reconocimiento, solo necesita convicción y voluntad. Y en este episodio fuimos entendiendo eso a través de historias, reflexiones, ejemplos. Fuimos viendo cómo este valor tan profundo, tan esencial, se expresa de formas distintas. Vimos que no se trata de ser perfectos, se trata de ser coherentes, de alinear lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa es la verdadera integridad. Y en un mundo donde muchas veces se premia la apariencia, la rapidez, el interés personal, vivir con integridad puede sentirse difícil, incluso solitario, pero también es liberador, porque no hay carga más pesada que la de vivir fingiendo, y no hay descanso más profundo que el de saber que actuaste con verdad. Hoy, en este podcast, caminamos por distintos momentos donde la integridad se hizo visible. Escuchamos la historia de Sandra y cómo la coherencia de quienes la acompañaron le devolvió la confianza. Hablamos de actos sencillos como cumplir una promesa o no hablar mal de alguien que también son integridad. Exploramos cómo en Impavi tratamos de vivir este valor desde lo más profundo de nuestras acciones institucionales. Y llegamos a ti que estás del otro lado, escuchando, tal vez en silencio, pero con el corazón despierto. Y te dijimos, tú también puedes ser integridad, aunque no trabajes en una fundación, aunque no tengas un título o una causa social, aunque creas que lo que haces no importa. Importa, importa cuando eres fiel a tus principios, aunque nadie te aplaude. Importa cuando eliges la verdad, aunque eso te cueste. Importa cuando decides no traicionar tu conciencia, aunque eso te deje solo por un momento. ¿Sabes por qué importa? Porque otros están mirando, aunque no lo digan. Tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos. Todos aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Y tú, con tu ejemplo, puedes ser ese reflejo silencioso, esa luz discreta, ese recordatorio viviente de que sí es posible vivir con integridad.
Haz una pausa, respira, piensa en tu día a día. ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Cómo hablas de otros cuando no están? ¿Eres la misma persona en casa, en el trabajo, en redes sociales y en la calle? No se trata de juzgarte, se trata de reconocerte, de mirar con honestidad, sin miedo, y desde ahí crecer. Porque la integridad también se cultiva con práctica, con autoconocimiento, con humildad y sí, también con errores. Porque a veces te vas a equivocar, vas a fallar, vas a decir algo que no sentías o actuar distinto de lo que crees. Pero incluso ahí la integridad puede aparecer cuando reconoces tu error, cuando pides perdón, cuando eliges volver al camino con más conciencia. Eso también es integridad. Y por eso quiero invitarte a que hoy, mañana, esta semana, tomes decisiones pequeñas desde ese lugar. Esa promesa que hiciste y olvidaste, recupérala. Ese chisme que te iba a hacer sentir incluido, déjalo pasar. Ese favor que puedes hacer sin que nadie lo sepa, hazlo igual. Porque cada gesto importa, cada elección desde la verdad, desde la ética, desde el respeto, va construyendo algo más grande, una comunidad, una cultura, un mundo donde podemos mirarnos con confianza. Y ahí está el poder de la integridad. No solo transforma a quien la practica, también transforma a quienes la rodean. Antes de terminar, quiero agradecerte. Gracias por haberte quedado. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu presencia. Gracias por abrirte a este tema que no siempre es cómodo, pero que es tan necesario. Gracias por formar parte de esta comunidad que cree en los valores, no como discurso, sino como herramienta real de cambio. Y para cerrar, te dejo con esta frase, una frase sencilla, pero poderosa, una de esas que vale la pena recordar en los momentos de duda. La integridad es hacer lo correcto, no lo fácil. No lo fácil, no lo conveniente, no lo popular. Lo correcto. Hazlo con amor. Hazlo con convicción. Hazlo aunque nadie te aplauda. Hazlo por ti. Hazlo por los que te miran. Hazlo porque eso, aunque no se note de inmediato, ya está cambiando el mundo. Soy Pablo Aguilar y esto fue Voces que Transforman, un podcast desde el corazón de Impavi. Si este mensaje ha tocado algo en ti, te invitamos a conocer más sobre el trabajo de Impavi, Integración para la Vida. Somos una organización con presencia internacional que desde hace más de 20 años acompaña a personas y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo integral y la transformación social. Nuestro compromiso está basado en valores como la empatía, el servicio, la responsabilidad y, por supuesto, la integridad. Cada programa, cada proyecto, cada persona cuenta y cada acción que realizamos está pensada para generar un impacto real y sostenible. Tú también puedes formar parte de esta misión, como voluntario, como aliado, como donador o simplemente ayudándonos a difundir nuestro mensaje. Visítanos en nuestras redes sociales o entra a nuestra página web donde encontrarás testimonios, formas de colaborar y muchas historias que inspiran. Porque transformar vidas es posible cuando lo hacemos juntos.